Mundo Ejecutivo presenta. Hola, bienvenidos nuevamente a una edición de 18 minutos, un espacio de liderazgo, innovación, motivación, economía y cualquier otro tema que sea relevante para compartir con ustedes, por supuesto. Y acompañado siempre con mi amigo, mi gran compañero aquí, co-conductor, Pancho Rodríguez. ¿Cómo estás, Paco? Encantado de estar aquí contigo y con el gran invitado que tenemos el día de hoy. Claro, no podíamos dejar pasar enero sin tener un gran invitado como es Salvador Sánchez Gutiérrez, consultor, profesor, catedrático, ha sido ejecutivo en áreas de comunicación en diferentes empresas y se los quiero presentar. Hoy tenemos a Salvador Sánchez Gutiérrez como invitado, profesor de licenciatura posgrado en comunicación de la Universidad Iberoamericana desde hace ya 3 décadas, lo cual te hace ya toda una institución en la Ibero, mi estimado Salvador. Comunicólogo de profesión, aunque no le gusta el término comunicólogo, ya veremos por qué y cómo sería, y egresado justamente de la Ibero. Durante toda su vida profesional, Salvador se ha desempeñado como especialista en comunicación, desarrollo de organizaciones y casi siempre al frente de consultoría. Hoy encabeza la práctica de comunicación corporativa, gestión de cambio y cultura en Subia, una empresa del Grupo Europeo Digital 360. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Comunicación y es autor de una gran cantidad de artículos sobre comunicación corporativa, coautor y coeditor de varios libros también sobre el tema, y podríamos seguir, pero los 18 minutos son implacables, así que mejor pasamos a platicar contigo, Salvador. Bienvenido, nos da mucho gusto tenerte en este espacio de Mundo Ejecutivo. Hoy queremos tratar contigo el tema de recuperar las personas en un mundo digital. Y Pancho y yo hemos platicado con algunas personalidades sobre no subordinar al ser humano al mundo digital. Entonces, sobre de ahí, y ese tema quisiéramos platicar contigo. Estamos inmersos de lleno en lo que se llama una sociedad digital. Ocupados en la transformación digital de las empresas, la educación, los gobiernos. ¿Cuál crees tú, Salvador, que podría ser la razón para preocuparnos por las personas en un entorno así? Bueno, primero que nada, quiero comentar que me honra mucho y estoy muy agradecido por estar hoy con ustedes, Mauricio y Francisco, en este programa. Muchas gracias, es una muy buena manera de iniciar el año conversando con ustedes y conversando sobre estos temas. Aparentemente, en la evolución de la tecnología digital, en algún momento empezó a quedar de lado el tema de las personas y empezó a crecer la tecnología por sí misma, como si fuera una novela de ciencia ficción, en una dinámica que es muy comprensible. Es decir, la tecnología se empezó a desarrollar exponencialmente a una velocidad y con unas posibilidades que literalmente se pasó por encima de casi todo lo que la rodeaba, y entre ese casi todo pues estábamos las personas, ¿no? La tecnología ha avanzado de una manera que yo creo que incluso se escapa a la comprensión de la mayor parte de las personas que incluso saben de tecnología. De repente la comprensión se vuelve por ámbitos muy especializados. Entonces, ¿por qué preocuparnos en este momento por las personas? Y yo creo que hay varias razones. Una de ellas la sentimos todos los días, todos, ¿no? Y es el ver, por ejemplo, a familias enteras en restaurantes que no interactúan porque están todos metidos en sus pantallas, ¿no? Y que pueden pasar una hora y a lo mejor no hablan entre sí. Y uno piensa, híjole, en la mesa, que es donde se construyen las familias, si no hablas por estar metido en una pantalla, ¿qué será ya en tu casa, donde además no estás sentado necesariamente en la mesa? Y en el otro extremo, pues llegamos a situaciones donde, por ejemplo, diagnósticos que son muy avanzados de médicos, apoyados por inteligencia artificial, de repente son tan buenos que hacen que el propio médico se quede de lado y que confíe en el puro diagnóstico, que tiene mucho valor en sí mismo, y que bueno, yo me encantaría, si estuviera muy enfermo de algún tema
en el que me ayudara un diagnóstico de ese tipo, pues que fuera excelente, pero falta la empatía del médico. El médico queda como subordinado al diagnóstico. Y de ahí vamos para adelante, las conferencias en Zoom que nos alejan de nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, parecería que la tecnología nos va aislando, enconchando y metiendo en relaciones con nuestras pantallitas. Hay por ahí chistes donde dicen, ya la pantalla te educa, te entretiene, te divierte y hasta te consigue pareja y hasta te consigue relaciones íntimas, ¿no? Entonces, como que de repente sí ya se vuelve preocupante el tema. Sí, ahorita me recuerdas en los restaurantes ver desde niños pequeñitos, ¿no? Para que estén tranquilos y dejes comer a los papás. Ahí te va el iPad y ya nos dejas tranquilos comiendo a los demás, mientras el niño ya desde chiquito se está digitalizando. Paco. ¿Cuál es el sano equilibrio, no? O sea, ¿qué tanto sí aprovechar la tecnología, pero pues también con el contacto humano, ¿no? ¿Tú cómo lo manejarías? Hay en algunos países ya legislación, no sé si en marcha o aprobada, ahorita se me escapa el dato, pero hay legislación relacionada con la posibilidad de que los niños tengan teléfonos celulares antes de cierta edad, por ejemplo, ¿no? Me parece que Francia es uno de los países pioneros en ese sentido. Y yo creo que es muy sano. A mí me parece que antes de cierta edad puede incluso interferir en el desarrollo afectivo de las personas, el centrarse demasiado en un aparato que por supuesto que te llama muchísimo la atención, te atrae, a todos nos pasa. Entonces, parte del equilibrio tendría que ver con la edad a la que accedes en esto. Parte del equilibrio tiene que ver, y también aquí Francia, aquí sí estoy totalmente seguro, es pionero, con el derecho a no ser invadido en tu tiempo personal, en tu vida personal a través de los medios digitales para fines de trabajo, por ejemplo. Y entonces ahí ya tienes ganado un cierto espacio. Eso no implica que no lo dediques a otras cosas y que no estés metido en tu pantalla, pero por lo menos ya sabes que tu jefe y temas de trabajo ya no te van a absorber tiempo que deberías dedicar a tu familia, a tu vida, a tu educación o a tu crecimiento espiritual. Y en ambientes laborales hay algunas iniciativas interesantes. Hay algunas compañías que, por ejemplo, para personas que trabajan en el mismo piso, ya no están permitidas las interacciones vía WhatsApp y a veces ni siquiera teléfono, te tienes que levantar y caminar para recuperar la interacción. Hay un tema de voluntad. A mí me parece que incluso no es tan difícil, porque un efecto que vemos en todos lados, lo vimos ahora regresando de la pandemia, es que cuando recuperas presencialidad, en la universidad es clarísimo, la gente de repente te expresa el gozo de volver a estar otra vez en persona y de poder interactuar. Es decir, finalmente necesitamos y nos gusta la interacción. Entonces, ¿cómo buscamos el equilibrio? Creo que requiere mucho esfuerzo, hay que hacerlo muy racionalmente y en algunos casos hay incluso que legislar o que normar en este sentido. Y construyendo sobre lo que te comenta Paco, recuerdo en una entrevista que me hizo un proyecto de posible contratación, el que hubiese sido mi jefe me dijo, si te digo, Mauricio, cuando yo escribo un mail, doy por hecho que lo estás leyendo y me vas a responder, así sea fin de semana. Obviamente no avanzó el proceso, pero te hablo de hace unos 15, 16 años, ya venía esto como manifestándose. Y cuando yo lo platico con algunas personas, amigos, incluso colegas que conocemos en común, me dicen que estoy exagerando cuando digo que se pierde el contacto humano, que eso es una exageración, que es simplemente una evolución. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Es una exageración o no? No, ¿estamos exagerando o no? Yo creo que no estamos exagerando, pero la verdad es que yo también creo que hay ciertas cosas que ponderar. Hay algunos temas, algunos intercambios de información, para ser más preciso, en los que en realidad no requieres tanto contacto humano. Es decir, si tú y yo, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en una reunión de trabajo
para la semana que viene sobre los 3 temas que vamos a ver y el lugar que vamos a ver, nos podemos mandar un WhatsApp tranquilamente y ni siquiera esperar una respuesta inmediata y no pasa nada. Pero si yo tengo una preocupación personal de algún tipo relevante que quisiera por alguna razón consultar contigo, ya no me sirve el WhatsApp. Es decir, necesito que por favor me escuches, que incluso que me mires, que me respondas, etcétera. Y una vez más volvemos a este tema del balance, es decir, hasta qué punto se requiere el contacto humano. Hay un tema de sensibilidad. El problema es cuando perdemos la sensibilidad, y yo noto que entre los jóvenes hoy día hay una gran pérdida de sensibilidad en esa línea, ¿no? De repente el uso de los medios digitales sustituye a cualquier otra cosa. Por ejemplo, las plataformas de productividad. O sea, yo te asigno una tarea en Monday o en Asana y ya, asumo que tú la vas a ver, vas a entender, lo vas a seguir, etcétera. Si es una tarea mecánica, es correcto, pero si es una tarea creativa y si interfiere con tu plan de trabajo, y si tienes ideas que aportar, y si tienes preocupaciones con respecto a eso, y entonces es donde nada sustituye al contacto humano, a la necesidad de interactuar con las personas. Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿y de dónde va a salir esa sensibilidad? Tenemos que educar a la gente en esa línea, a los jóvenes sobre todo. ¿Qué ventajas competitivas tendrán las organizaciones que busquen un mayor contacto humano? Mira, aquí yo creo que lo interesante sería hacer una división por stakeholders, ¿no? Por tus grupos de públicos o de receptores o de personas. Hacia adentro de la organización, el contacto humano es indispensable para la formación de una cultura sólida, que a su vez pues, sabemos que es indispensable para lograr un sentido de propósito compartido y una serie de objetivos relacionados con la capacidad de generar una mística y yo te diría, una línea compartida de trabajo, etcétera, una visión común de la gente. Pero también tienes, por ejemplo, a los clientes. Y este es un tema que últimamente a mí me está interesando mucho. Tú tienes, por ejemplo, toda una generación, la generación que viene desde o varias generaciones, la que viene desde los millennials hasta hoy, que está encantada de trabajar sus interacciones con las empresas a través de medios digitales, que son los amos de la omnicanalidad, ¿no? Tu celular, tu máquina, tu ATM en los bancos, los teléfonos con los que son cosas que yo odio, con botoncito, apriete 4 si quiere, no sé qué. No, son horribles. No es que te hacen perder porque te dictan todo. Así es. No, ya acabas colgando. Toda esta, digamos, parafernalia digital, esa les gusta mucho a los jóvenes. Entonces, para ese tipo de clientes es muy buena hasta el punto en el que tienes el atorón que requiere de la solución personal. Pero si te sales de ese grupo, se aprecia mucho el trato personal, como nosotros lo sabemos bien. Y si vas a una tienda, ahora que está de moda la discusión entre comercio electrónico y comercio presencial, pues si vas a una tienda, pues es muy evidente. O sea, sí. Si vas a una tienda, no nada más esperas trato personal, sino esperas cierto tipo de trato personal, ¿no? Y ese trato personal, creo que lo hemos comentado también, lo que nos trajo la pandemia fue mayor sensibilidad hacia el contacto humano y decir, lo extraño, o sea, sí me gusta el Zoom, trabajo remoto, etcétera, pero sí extraño el contacto humano, sobre todo en los líderes. Como consultor, Salvador, ¿qué le recomiendas a los líderes en ese mundo de negocios tan presionante por el número, lograr el plano, excederlo, etcétera, para no perder ese contacto humano en esta transformación digital tan acelerada? Cuando trabajas con líderes, ¿qué les recomiendas? Y para los que nos están escuchando y viendo, ¿cuáles serían unos tips para no perder esa sensibilidad cuando tienes una responsabilidad de liderazgo? Pues mira, yo creo que de entrada es básicamente puro sentido común. La primera sería, no te olvides de que los medios son medios.
O sea, usa los medios nada más como medios, como soportes a la comunicación. Los medios no son el fin ni sustituyen la verdadera comunicación. Segundo, en términos de comunicación y medios, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. En la mayor parte de los casos preferirías el trato personal. Tercero, ante la duda, como decían en mis cursos de catecismo, allá en mis mocedades, que decían, ante la duda, genuflexión, ¿no? Ante la duda, interpersonaliza. O sea, si tienes duda de si debes mandar un correo electrónico, un WhatsApp o hablar, habla. Claro. No te vas a equivocar. O sea, para temas de conflictos y eso, es. ¿no? No te van a protestar normalmente, ¿no? Y luego yo te diría, pues, valora, siente tú mismo el valor de la interacción y cultiva las relaciones. La verdad es que no se cultivan relaciones largas de amistad, ni relaciones afectivas familiares, ni relaciones importantes de ningún tipo a través de medios, de cualquier medio, no nada más de medios digitales, ¿no? Lo sabemos hasta de aquellas épocas en las que había amigos por carta, ¿no? Pues todo tiene su limitación, tiene un límite. Finalmente, nada sustituye al contacto personal, a la mirada, al tono de voz, al trato. Entonces, yo te diría, básicamente es aplicar el sentido común y entrega a los demás lo que quieres que te entreguen a ti. Abusados líderes, escuchen muy bien esta sencilla recomendación. Algo más, mi querido Paco, antes de terminar. Pues en un minuto y medio, porque ya estamos llegando al tiempo, ¿hacia dónde crees que vaya esto, ¿no? ¿Cuál crees que sea el futuro de la comunicación? Mira, hay una corriente muy fuerte en todo el mundo de rescate de lo interpersonal, de lo personal, yo te diría, sí, que normalmente conlleva lo interpersonal. De hecho, la transformación digital en este momento ya se reconoce que arranca con la transformación cultural de las organizaciones. Si no hay transformación cultural, no vas a lograr transformación digital. Y cada vez más queda claro que en la causa-efecto va primero la transformación de las personas y su cultura que la transformación de las herramientas y de los recursos. Entonces, a mí me parece que lo que vamos a ver en el futuro inmediato es una búsqueda de la recuperación de las posibilidades de las personas, de sus culturas, de sus voluntades, de sus afectos, de sus emociones, etcétera, en función de un mejor aprovechamiento de los recursos digitales y de una transformación digital que sea efectiva y que quede efectivamente al servicio de la gente y no al revés. Pues caramba, necesitamos otros 18 minutos por 3 para seguir, porque es el tema. Y siempre que hay algún conflicto, tú decías conflicto, la gente siempre me dice, es que nos faltó comunicación, o hubo una falla de comunicación. Sí, claro. Pero así que la comunicación aquí se corta por ahora. Abrimos una pausa en el tema, amigos, y agradecer muchísimo, Salvador, que nos hayas acompañado hoy. Ya volveremos a platicar muy pronto porque es un tema que da para mucho más. Un placer. Y agradecerle a mi amigo Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers, como siempre, tu compañía en estos espacios, Paco, y al mundo ejecutivo por su apoyo. Se despide Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, y nos vemos en la siguiente oportunidad. No dejen de seguirnos. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó